Que Dios les bendiga a todos, queridos hermanos y hermanas. Es un gustazo, una bendición, una alegría estar con todos ustedes en este martes 13 de diciembre de 2022. Martes 13, gracias a Dios, no dependemos de las supersticiones del mundo, sino de la gracia de nuestro Dios. Y con Él no hay mala suerte, porque como dice la Biblia, así dice un salmo, Él es nuestra suerte y en Él se sustenta nuestro destino, no en las cartas ni en nada, sino en Jesús que nació en Navidad, y eso estamos celebrando en esta serie de devocionales, La Visita Esperada. Hoy es el día 17 y el devocional de hoy se titula Reina Jesús, Reina Jesús. Y estamos estudiando pasajes del Antiguo Testamento que apuntan a Jesús y llevamos unos días reflexionando salmos mesiánicos, donde, como ya se dijo muchas veces, se apunta a nuestro Señor a través de las designaciones pues reales. Y cuando digo reales me refiero de la realeza, de los reyes de Israel. Se decían cosas acerca de los reyes, se hacían promesas a los reyes que seguramente se cumplían en la vida de los reyes, pero sobre todo en la vida y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y también hemos reflexionado un poco en el nombre de nuestro Señor, que es Jesús, que significa Dios salva, y que es Cristo, que significa el ungido. Y recuerden, y me parece importante mencionarlo, que nuestro Señor Jesús se llama Cristo, pero no porque sea su nombre oficial. No es como que Jesús se apellide Cristo, no está en su acta de nacimiento. Cristo es un título, es la designación de Él como el Mesías, el ungido de Dios, y Él es el Rey de Reyes. Y hoy vamos a leer uno de los salmos más importantes de la Biblia, que es el Salmo 110. Vamos a leerlo y comentarlo para encontrar palabras de Dios para nuestra vida, no sin antes orar. Gracias, Señor, por este devocional, gracias por esta palabra que tienes para nosotros todos los días, Señor. Nunca falte el alimento a nuestra mesa, el alimento espiritual que es tu palabra, Señor. Es nuestro pan diario, es lo que nos alimenta, es lo que nos nutre. Permítenos el día de hoy escuchar tu voz, Señor, disfrutar este delicioso manjar que has preparado para nosotros como lo haces siempre. Te pido que cada persona que esté escuchando este devocional sea llena de tu palabra a través de lo que hoy estudiamos. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a ir al Salmo 110. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerlo y comentarlo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sabían, mis hermanos, que este es el salmo más citado en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento se refiere a los salmos. A veces Jesús en sus enseñanzas dice algunos salmos, a veces el apóstol Pablo en sus reflexiones acerca del Evangelio refiere a algunos salmos. Y bueno, este es el que más se repite en la Biblia, el salmo que más se refiere en el Nuevo Testamento. No es el Salmo 23, Jehová es mi pastor, no es el Salmo 1, bienaventurado el varón, no es el Salmo 3, mas Jehová es escudo alrededor de mí. No, es el Salmo 110 y específicamente estos versículos. Jehová dijo a mi Señor. En las traducciones el nombre de Jehová no se decía, se sustituía por la palabra Señor. Entonces en las traducciones de la Biblia se decía, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos mis enemigos por estrado de tus pies. Y este es un pasaje que se utiliza en el Nuevo Testamento para mostrar cómo el Mesías es mayor que el propio David. Es mayor que los propios reyes del pueblo de Israel. Y explica Jesús y explica el Nuevo Testamento. Se le está diciendo aquí Señor al Mesías. Y el propio salmista, en este caso el rey David, está diciendo el Mesías es mi Señor. Porque miren cómo dijo, Dios dijo a mi Señor. ¿Quién es ese mi Señor del salmista David? El Mesías que había de venir. Incluso David, siendo el rey, él dice yo tengo un Señor. Y Dios le dijo a mi Señor, y ese Señor es Jesucristo. Por eso Jesús es más grande que David. Jesucristo es más grande que cualquiera de los reyes. Jesucristo es más grande que los ángeles y que cualquier cosa creada, porque Él mismo es el creador. Y luego miren la promesa de Dios para su propio ungido, para su Mesías, para su rey, el rey que Dios está mandando. Siéntate a mi diestra. Jesús está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa eso que está sentado a la diestra de Dios? Que gobierna junto con Él. Jesucristo gobierna con Dios hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. El Mesías de Dios, el enviado de Dios, es rey y reinará sobre todos sus enemigos y reinará sobre toda su creación.
Sigue diciendo este pasaje: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Y sabemos que el enemigo, como dice el Nuevo Testamento, el último enemigo es la muerte, a la que Cristo venció precisamente ahí, a las afueras de Jerusalén, que es Sión. Sión se utilizaba para referir a Jerusalén, la ciudad de David, la ciudad del pueblo de Dios, donde iba a morir Cristo Jesús y ponerle fin a los enemigos, a destruir la maldad para siempre. Sigue habiendo maldad, definitivamente sigue habiendo maldad, pero ya fue vencida y algún día será eliminada para siempre. Versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué es esto, mis hermanos? Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Muy sencillo. En el Antiguo Testamento los sacerdotes eran los que venían de la tribu de Leví, así lo había establecido Dios, los que ofrecían pues todos los rituales, los sacrificios, las ofrendas en el templo de Dios eran los que eran de la tribu de Leví. Moisés y Aarón eran de la tribu de Leví y sus hijos, los hijos de Aarón, el sumo sacerdote, eran los que iban a ser sacerdotes. Sin embargo, hubo sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, que no tenían, digamos, esa alcurnia, ese pedigrí, esa genealogía de Leví, de sacerdotes. Y sin embargo, Dios los había elegido, porque así es Dios, Él escoge al que Él quiere. Y bueno, uno de ellos es Melquisedec, que fue sacerdote de Dios. Bueno, Melquisedec ni siquiera era parte del pueblo de Dios. En esa época ni siquiera existían los judíos. Era la época de Abraham. Y Abraham fue con Melquisedec y digamos que se sometió al sacerdocio de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Ni siquiera sabemos mucho de él. Es un sacerdote de Dios, que no es parte del pueblo de Dios. No sabemos de dónde vino. Era un hombre ahí de aquella prehistoria de la Biblia, donde no existía el pueblo de Dios. Dios apenas lo estaba formando, apenas había llamado a Abraham y ya existía un sacerdote de Dios. ¿De qué nos habla eso? Nos habla de muchas cosas. Nos habla de que Dios le habla a todas las personas, incluso a aquellos que no están parte del pueblo de Dios. Imagínate, piensa en aquellos que vivieron antes de Cristo y que vivieron en otras partes donde no estaba cerca el pueblo de Dios, allá en China o en América. Aquellas personas, ¿cómo pudieron saber de Dios? ¿Cómo las puede juzgar Dios si nadie les predicó el evangelio, nadie se acercó a ellos, no conocieron la Biblia, no conocieron al pueblo de Dios? Bueno, creemos que Dios le habla a todos y que Dios, como dice la palabra de Dios en Romanos, que Dios juzga a todos según su conocimiento. Hay algunos que Dios les permite haber escuchado el evangelio. Hay gente que se le predicó el evangelio así claramente y por completo. Y algunos lo aceptan, otros lo rechazan. Dios los juzgará según su nivel de conocimiento. Pero hay algunos que no saben nada de Dios. Nadie les predicó el evangelio, viven allá en donde nunca se ha predicado el evangelio, o vivieron antes de Cristo, donde nunca supieron ni siquiera que iba a venir un Mesías. Piensen en nuestros antepasados en América prehispánica, antes de la colonización, o en un montón de lugares donde a veces no ha llegado la historia de Dios como nosotros la conocemos en la Biblia. Bueno, dice la Biblia que no hay excusa, porque el poder de Dios se revela desde la creación, viendo los cielos, viendo las interacciones humanas. Y seguramente esas personas no van a entender todo de la Biblia, no van a entender el sacrificio de Jesús en la cruz y todo lo que significa conocer al Dios verdadero, pero de alguna manera pueden llegar a conocer a Dios. De hecho, creo yo que hay ejemplos en la historia. Por ejemplo, piensen ustedes por decir un ejemplo, que a lo mejor conoció a Dios de verdad, Nezahualcóyotl, un poeta prehispánico que vivía en una sociedad politeísta, que adoraban a muchos dioses, y sin embargo él dice en sus cantos que él le da su vida y adora al dador de la vida. ¿Quién es el dador de la vida? No sabemos. No sabemos que exista un dios en el panteón prehispánico que se llama el dador de la vida. Y él dice que le da su vida al dador de la vida, el que creó los cielos y la tierra. Y luego dicen en Nezahualcóyotl, quizá uno de sus poemas más famosos: amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces, amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero más amo a mi hermano el hombre. Es lo que dice la Biblia: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo llegó a esas conclusiones Nezahualcóyotl? No lo sé, tal vez estoy suponiendo mucho, pero quizá conocía al Dios verdadero, viendo los cielos y la tierra. No tenía Biblia, no tenía el evangelio de Jesús, nunca lo conoció, pero adoraba a Dios de alguna manera, creo yo. No puedo asegurarlo,
pero probablemente conoció al Dios verdadero. No conoció todo de Dios, no conoció toda la historia, pero seguramente Dios le dio la oportunidad, como a él, a Melquisedec. Melquisedec no tenía la Biblia, no tenía toda la historia del pueblo de Dios, y sin embargo era sacerdote del Dios Altísimo. Y dice la Biblia que Jesús es un sacerdote según el orden de Melquisedec, para siempre. ¿Qué significa eso? Que Jesús no era de la tribu de Leví, que Jesucristo no era necesariamente de la línea de sacerdotes, pero es el sacerdote de sacerdotes porque fue el único que pudo conectar a Dios con los hombres solo en Cristo Jesús. Y todos somos salvos en Cristo Jesús, incluso los que no conocen la historia de Jesús. Y son salvos en Cristo Jesús, porque así es como Dios decidió salvar a la humanidad, a través de su Hijo que murió en la cruz. Y todos los que creen en Dios y llegan a ser salvos en el Antiguo Testamento, Moisés, Abraham, nunca supieron de que alguien murió en la cruz por sus pecados, pero también son salvos en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el único sacerdote. Y termina diciendo el Salmo: el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará a las naciones, los llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. ¿De qué nos habla esto? En resumen, mis queridos hermanos, todo este devocional nos habla de que Dios reina, Dios tiene el mundo en sus manos y Dios reina a través de su Hijo Jesucristo, quien es Dios por sobre todas las cosas, y no hay otro camino más que Él. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este hermoso salmo que nos recuerda que tú enviaste a tu Hijo Jesús para ser Rey, para ser Salvador, para juzgar al mundo, Dios, y para hablar a toda criatura de todas partes del mundo. En el nombre de Jesús oramos, y en el nombre de Jesús creemos que somos salvos porque hemos creído en Él y en su sacrificio. Te pido bendición para todos mis hermanos que escuchan este devocional en Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.